Proverbios 16:9, San Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante. La siguiente expresión está en Salmos 37:23. Ahí hay una idea o una situación que se da, de la cual me gustaría que rescatáramos el principio que encuentro yo. Dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esa expresión, el corazón del hombre piensa su camino. Entonces nosotros planeamos, proyectamos, vemos, y en ese proceso de dirigirnos, encaminarnos, dice la expresión, pero Jehová endereza sus pasos. Yo quiero ver los de quién y los de quién no, porque pudiera ver a quién sí y a quién no, pero ese antecedente vamos a dejarlo ahí. Nosotros tenemos un camino, tenemos una intención, y en el proceso de ir caminando, Dios endereza los pasos. ¿De acuerdo? Bien, una vez con ese antecedente, hay una historia muy propia del tiempo que estamos viviendo, muy propia de lo que vamos a recordar esta semana. Tiene que ver con el nacimiento del Señor Jesús. Y hay un personaje que pudiéramos voltear a ver. Quiero que lo veamos con unos ojos, sí de admiración, sí de respeto, pero también ver el ejemplo. Tratar de ver el ejemplo, porque cuando agarras algo y lo pones así, lo admiras. Es como esos personajes que compran un juguete y lo ponen, y porque va a ser de colección, y ahí lo tienen, y no abren el empaque, y no lo tocan, y nunca lo sacan de ahí, porque es muy ejemplar, es muy bonito, y dice, oye, pero nunca jugaste con él, o sea, nunca lo abriste, nunca lo te apropiaste de eso. No, es de adorno. No quisiera que viéramos a este personaje como un adorno, alguien que admiramos, sino algo que sea nuestro también. Dice la historia en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, otras traducciones dicen bueno, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y bueno, es una historia muy conocida, muy ejemplar. De José se dice poco, la Biblia habla muy poco de José, no lo vemos mucho en la vida del Señor Jesús, pero aquí en ese momento del nacimiento se presenta esta situación. Los matrimonios en aquellos años, muy diferentes a los de ahora, hablaban en 3 etapas. Había un proceso de acuerdo entre los padres. Cuando los padres llegaban a algún acuerdo, entonces ya se acordaba, ya entraban en ese estado de desposorio, donde ya había una especie de compromiso y una obligación del uno para el otro, y luego ya se iban a vivir juntos. Bueno, estaban en ese estado de compromiso, pudiéramos un poquito traducirlo, contextualizarlo. Estaban en ese estado de compromiso cuando se da esta situación, cuando María concibe por medio del Espíritu Santo, lo cual para nosotros hoy es algo, pues, una información que conocemos, que aceptamos, que creemos. Sin embargo, en el momento, además, si hoy nos dijeran algo como eso, difícilmente lo creeríamos. Y bueno, este personaje José, que era bueno, porque yo quiero partir de esa idea, José que era bueno, José que era justo. Eso dice Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, una traducción de la Biblia que se le conoce como CDG o Código Real. Esa traducción respeta algunas expresiones en hebreo. Ellos dicen que en el proceso de traducir hay palabras que no se pueden traducir al español, palabras de difícil traducción, entonces respetan esas palabras. Dice esta traducción, Joseph, su marido, legal. Aclara, ese marido legal porque el desposorio era un estado de legalidad, no vivían todavía. Joseph, su marido legal,
siendo un judío yesídico. Yesídico, bueno, el yesídico es el ser... a ese tipo de judíos, a ese tipo de personas, era una orden, una filosofía que era piadoso. Así lo describen. Es que dentro de los judíos, pero son de los judíos piadosos, de los que sostienen esa forma de vida, de los que son honorables. Bueno, José, siendo un judío yasídico, no quería denunciarla exponiéndola a una muerte pública, porque esa es la expresión, lo que significaría infamarla. No quería denunciarla exponiéndola a una muerte pública y vergonzosa, y pensando cómo solucionar la situación, llegó a la conclusión que lo mejor era darle secretamente un documento de divorcio. Tiene que ver un poquito con la cultura en la que ellos se desenvuelven. José tenía dos opciones legales, quiero aclararla. José es un buen hombre, José es justo. José tenía dos opciones. La primera opción era infamarla, denunciarla, avergonzarla, dicen algunas traducciones. Traducciones dicen infamarla, avergonzarla, evidenciarla, denunciarla o exponerla. Esa era la opción legal y que estaba sustentado en la ley de Moisés. Si tú te vas a la Biblia, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, verso 23, aclara lo que debía hacerse en esas situaciones. Si cuando está una persona en un estado de casamiento legal, de desposorio, y descubre que hubo una especie de infidelidad, cuando ya había un compromiso, entonces el procedimiento era llevarla ante la autoridad de la época y denunciarla, infamarla, y decir, bueno, sabes que aquí se cometió un agravio contra mi persona. Y el procedimiento de la época era apedrearla. Y era un asunto legal. Pues estaba en su derecho, de acuerdo a los usos y costumbres de la época. Él hubiera actuado legalmente. Y ahí es donde nos vamos. Muchas cosas son legales, pero no son correctas. Lo legal puede llegar a ser correcto, y lo correcto puede llegar a ser ilegal. Si algo he aprendido es que las personas a veces legalizamos cosas que no son correctas. Y vaya que en estos tiempos nos va a tocar ver cómo se legalizan cosas que no necesariamente son correctas. De tal forma que una persona puede decir, yo estoy actuando en la legalidad. Sí estás actuando en la legalidad, pero ¿hasta dónde la legalidad es correcta? ¿Hasta dónde la legalidad es honorable? Las leyes de las personas permiten muchas cosas y no necesariamente son buenas. Y aquí tienes a un buen hombre que tiene la opción de actuar con legalidad, que muy entendible, muy justificable, y sin embargo su bondad no lo lleva a actuar con legalidad. Qué curioso, ¿eh? La bondad no le permite actuar con la legalidad. Y precisamente porque es bueno, busca la siguiente opción, y ahí es donde la bondad, ahí es donde la razón de Dios nos debe llevar a buscar la siguiente opción, o la que sigue, o la que sigue, o la que sigue. Ya hemos hablado de esto en repetidas ocasiones, hemos dicho entre lo bueno y lo malo. Fíjate que a veces no es entre lo bueno y lo malo, es hacia lo mejor o hacia lo excelente, lo que va más allá. Este personaje, que es bueno, que es piadoso, que es honorable, que de alguna manera no busca sacar ventaja de la ley, porque una ley puede llegar a ser ventajosa. Hoy las leyes les permiten a algunos gobernantes cosas ventajosas. La ley me lo permite, no declarar o apropiarme o agarrarme o lo que quieras. Sí. Pero este es un personaje que la bondad es precisamente lo que lo lleva a no querer actuar con legalidad. ¿No? Está en mi derecho, y seguramente, probablemente pudiera ser que se sintiera afectado moralmente por la situación en la que estaba viviendo. Digo, tienes que verlo en el momento, ahorita no, ahorita sabemos toda la historia de Jesús, su vida, muerte, sacrificio, sí, pero en el momento hay un agravio contra su persona, y es donde yo quiero que lo veamos como algo ejemplar, situaciones en las que nos podemos sentir agraviados, porque no conocemos toda la historia, porque no conocemos todo el panorama, porque no sabemos lo que se está gestando, porque no sabemos que aún una situación de agravio puede servir para bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esta situación era para bien. Sin embargo, en el momento no lo sabía. Como muchas situaciones pueden ser para bien y no las sabemos o no las percibimos en el momento. Tienes a un José que puede actuar de acuerdo a Deuteronomio capítulo 22, puede actuar y denunciarla, llevarla y sentirse bien consigo mismo, es decir, yo estoy actuando conforme a lo que dice la palabra de Dios. Sí, es que la palabra de Dios dice muchas cosas, y si la sacas de contexto, pues entonces vas a terminar lastimando. Hoy en día diferentes instituciones religiosas terminan lastimando o peleando o enfrentando una organización contra otra porque no han aprendido que tiene que ver con conciliar. Bueno, aquí tienes esta persona que dice, y como era bueno y no quería infamarla, no quería recurrir a ese recurso legal, buscando una siguiente opción, buscó dejarla secretamente, repudiarla.
Porque la palabra está fuerte, era también un recurso al que podían acceder. Un recurso en el cual era regresarle a sus padres. Era perfectamente legal en la época. ¿Sabes qué? Mira, esto no está funcionando. También era un asunto que encontramos en Deuteronomio capítulo 24, de acuerdo a usos y costumbres de la época. O sea, aquí está. Y la regresas. Era una opción donde nadie sufre o sufre menos. Sin embargo, este buen hombre, que ya era bueno lo que estaba haciendo, ya era bueno, le decir, no la va a infamar, ya eres bueno. Ya estás recurriendo a algo que no va a lastimar de alguna forma a esta persona. Pero como era bueno, Dios interviene. Precisamente porque era bueno. Ese es mi punto. Porque yo no sé si Dios intervenga en todos. Porque tenemos libre albedrío, porque tenemos libre voluntad, porque hacemos lo que queremos. Pero ¿en quién interviene Dios? No sé, yo no creo que Dios intervenga en esos asesinos, en esos maleantes. Dice la expresión que le leí al principio: el corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza los pasos. ¿Los pasos de quién endereza? Bueno, aquí yo estoy viendo a José. Un José que Dios interviene y endereza sus pasos. Un José que no está entre lo bueno y lo malo. Un José que desechó lo malo, aunque era legal. Era legal, pero ¿sabes qué? No. ¿Sabes qué? Y en ese proceso, en esa crisis, en ese José, de esa crisis que seguramente él tuvo que vivir, esa crisis de buscar hacerlo mejor y encontrar la mejor opción. Muy bien, tú estás encontrando tu mejor opción, aquí te va una mejor opción. Dios le presenta una tercera opción. Lo que no consideramos, la tercera opción es la que proviene de Dios. Yo no sé si la tercera opción hubiera llegado a José si José hubiera estado decidido a infamarla. Si él hubiera ido encaminado a infamarla, no sé, a lo mejor las cosas se van contra él. En otros momentos vemos personajes que las cosas les salieron mal, pero no. Cuando está ese espíritu, esa intención, ese deseo de hacer lo bueno, ese deseo de no lastimar, de no beneficiarse de las circunstancias, de sufrir el agravio, de estar dispuesto a sufrir el agravio, porque aquí él iba a sufrir el agravio. Está dispuesto a sufrir el agravio. O sea, es que te quiere dar una mejilla, pon la otra, hombre. Vamos a ver cómo, mira, lo voy a sufrir. Ahí interviene Dios. No quiero dejarlo como un dogma, ni quiero dejarlo como algo estable, pero de verdad creo que Dios interviene en la vida de esas personas que están buscando la mejor opción. Porque los pensamientos pueden ser limitados. El pensamiento, ¿sabes qué? Pues nada más tengo estas dos opciones y busco la mejor opción. Muy bien. Tú eres de los que buscan la mejor opción. Muy bien, aquí está. Dios se revela y Dios te presenta una tercera opción. Una mejor opción. Algo que no se nos había ocurrido. Algo que tal vez no había pasado por nuestra mente. Dice el apóstol Pablo: ¿sabes qué? Yo les presento un camino más excelente. Y ahí entramos en esa dimensión de lo excelente. Lo bueno, lo malo, lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Espérate, existe lo mejor o existe lo excelente. ¿Qué es lo que no teníamos planeado? ¿Qué es lo que no teníamos considerado? Estaba pensando cómo mejorar el negocio, estaba pensando cómo venderlo, y resulta que de pronto llega Dios con una tercera opción. Y es lo que ocurre con José. José tenía dos opciones, una buena y una mala, legales. Denunciarla. Carta de separación y devolverla a sus padres, irme secretamente y yo sufrir el agravio. Y ahí interviene Dios. Y pensando él en esto, porque no perdamos de vista esa expresión, y pensando él esto, habiendo desechado esa primera opción, y pensando él en sufrir el agravio, y pensando él en el bienestar de María, y pensando él cuando está en ese estado de pensamiento de bienestar, entonces un ángel del Señor le aparece y le revela en sueños y le presenta la siguiente opción. Porque Jehová endereza los pasos de ciertos hombres. Salmos capítulo 37, verso 23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. No sé si de todos los hombres, es más, creo que no. Cuando volteo a ver esos 7,000 millones de personas y cuando veo algunas decisiones que están tomando y algunas circunstancias que estamos viviendo, pues no, definitivamente no son pasos que están siendo ordenados por Dios. Al contrario, están alejados totalmente de Dios.
Primera de Pedro capítulo 3 verso 12, se las leo, esa no se las dije. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Sobre los justos. Hace un par de semanas les hablaba acerca de esto. Dios ama a sus hijos y aborrece, o la ira de Dios está con los pecadores. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, ¿por qué a José se le aparece una tercera opción? Bueno, porque quería hacerlo mejor, porque era un hombre justo, porque no estaba buscando un recurso legal para salir beneficiado, para desquitarse, para obtener venganza, para tranquilizar su estado. Él está buscando hacerlo mejor, precisamente la bondad. Bueno, en ese camino de la bondad, cuando emprendes el camino de la bondad, cuando emprendes el camino de la justicia, no la justicia que se beneficia, porque también era justo, ambos recursos eran legales. Ambos recursos eran legales, pero no correctos. Permisiones de la época, como tantas cosas que de pronto se tienen que permitir. ¿Sí? Hoy está legalizado el aborto. Es perfectamente legal en algunos estados y en algunos municipios bajo. Pero ¿qué hacen los buenos? Es bien difícil. Pero ¿qué hacen los buenos? Hoy va a estar legalizado el consumo de algunas drogas. ¿Es legal? ¿Es legal? ¿Es legal? Sí, claro que es legal. Como tantas cosas son legales, pero son buenas. Y ahí es donde va a llegar. Cuando transitas ese camino, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza los pasos de cuáles hombres, pues de los hombres buenos, de los hombres justos, de los hombres que andan buscando hacer lo bueno. Dios abre puertas que no habríamos considerado, pensamientos que no habían llegado a nuestra cabeza. A José no se le había ocurrido esa tercera opción. Pues quédate con ella, recíbela y construyan una familia. Eso no le había pasado por la cabeza. Su bondad no llegaba a eso todavía. Muy bien, pero Dios nos lleva. Pero Dios nos lleva y nos va para allá. Era un José que no buscaba venganza. Bueno, cuando no busques venganza, ahí es donde se va a abrir esa tercera, cuarta, quinta opción. ¿Sí? Era un José que se estaba inspirando en algo bueno, dejarla secretamente. Y pensando en esto. Cuando nuestros pensamientos estén allí, cuando nuestro corazón está ahí, Dios se habrá de revelar. El mensaje de Dios habrá de llegar. Otro hubiera sido la historia de José, si me permiten especular un poco. Si cuando Dios le revela su tercera opción, es que quédate con ella y dice, mejor la regreso. Bueno, Dios no impone. Dios no impone, pero cuando hay bondad, entonces abrazamos esa tercera opción de Dios y recibimos esta tercera opción, por llamarle tercera opción de Dios. ¿Sí? El corazón del hombre piensa su camino, pero Dios endereza los pasos. Que tengamos tranquilidad. Mira, transite el camino de la bondad, transite el camino de lo correcto, no lo legal. Lo correcto, aunque lo correcto sea ilegal. No el camino de la legalidad, el camino de lo correcto. Y en ese camino de legalidad, Dios habrá de abrir camino. Una situación que se da en el Éxodo, cuando todo el pueblo de Dios llega al mar, por aquello del orden de los factores, llega Moisés al mar, está el mar rojo, así lo dice la Biblia, igual era una laguna. El asunto es que había agua delante de ellos y había que transitar. Dios le dice, dile al pueblo que marcha y extiende tu vara. Al revés, uno pensaría, pues que abre el mar y luego camina. Pues no camino mientras no se abra. Y no, él dice, dile al pueblo que marcha y extiende tu vara. Pero la instrucción es primero camina. Y ya cuando camines el mar se va a abrir. Está invertido. Yo si veo una puerta cerrada no me atravieso. No, me choco. Sí, es cierto, está bien. Pero si no caminas no se abre. ¡Ay, qué rojo! Si no caminas no se abre. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que fe es disciplina. Fe es creer, fe es ser disciplinado. Entonces, camina. No, está cerrado. Pues va a estar cerrado mientras no camines. Mientras no camines, no se va a abrir. Híjole. A José se le presenta una tercera opción solo cuando piensa en lo bueno, cuando dice, voy a dejarle secretamente, voy a sufrir el agravio. Ok, aquí está. Ya está, como que pareciera que Dios esté esperando y dice, ya está listo. Ahora sí te presento un plan que sé que vas a seguir. Ahora sí te presento algo que vas a hacer.
Si te lo presento antes, no, hombre, cuando tu cabeza está en la venganza, en el desquite, en el coraje, y te repito, esto puede ser tan cotidiano como, no lo vas a editar, como cuando discutimos con la familia, con la esposa, mientras yo esté enojado con ella y me quiere desquitar, y para qué me casaba, y para qué me iba, y entonces, no, hombre, nada bueno se te va a ocurrir, puras sonceras se te van a ocurrir, porque tu mente está allá. Dios no se revela en la oscuridad. Pero cuando dices, voy a sufrir la grave, mira, no pasa nada, la voy a buscar, es más, le voy a llevar flores, hoy voy a buscarlo, hoy voy a invitarla a salir, no, se lo merece, no, hoy lo voy a invitar, allí interviene Dios, allí donde se presenta esa siguiente opción, y surgen cosas que no habían surgido, que de otra manera no van a surgir, tan cotidiano como los hijos, los hijos y las discusiones y los pleitos, y ahorita que venga, y ahorita sí le voy a decir, bueno, allí no va a ocurrir nada, ahí no se va a revelar Dios, porque nuestra mente no va a recibir a Dios, porque Dios no está en la oscuridad. Pero cuando decidimos, voy a sufrir el agravio, y luego, ya, ahora sí, Dios se revela. Por eso para mí esa expresión, y pensando en esto, viene la intervención de Dios. Cuando solo nuestros pensamientos están ahí. ¿Qué tan importantes son los pensamientos? Bueno, dice una expresión de los Salmos, bienaventurado el que piense en el pobre, en el día malo lo librará Dios. No dice el que hace, no dice el que le da, nada más el que nuestros pensamientos ya estén ahí, el que nuestros pensamientos están ahí, ya provoca la intervención de Dios. Dios interviene cuando nuestros pensamientos ya están en lo correcto. Y eso fue lo que le pasa a José. Ahí es donde se vuelve ejemplar. Es donde yo quiero que lo admiremos, pero nos permitamos ver su vida y decir, no, es que mis pensamientos van a estar ahí. Yo voy a pensar mis caminos, mis buenos caminos, y Dios habrá de enderezar los pasos, habrá de presentar opciones, habrá de ver caminos que yo nunca había considerado allí. Porque mientras estén en el egoísmo, en ambiciones, en venganzas, en frustraciones, en amarguras, en tristezas, no se va a revelar nada de parte de Dios. Debo seguir, nunca salir del círculo vicioso. ¿Cuándo vas a salir? Cambia tus pensamientos. Cuando cambies tus pensamientos, Dios va a decir, aquí está, la opción que nunca habías considerado, y que te va a llevar a un buen camino, te va a llevar a una estabilidad diferente. Los ojos del Señor están sobre los justos. El corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza los pasos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y aprueba su camino. Se las dejo. Se las dejo para reflexión, y que bueno, en esta época de Navidad, y veamos a José como ejemplar. ¿Por qué José? Cuando José pensó en hacer lo bueno, Dios le presentó lo mejor. Olvídate, los malos, esos no, Dios no se revela. Dios dice Romanos que los deja, así dice Romanos, los deja, y entonces su vida se complica. Pero cuando piensas, voy a hacer lo bueno, que allí espera, y la intervención de Dios llegará. Aquí fue un ángel, no sé si vaya a ser un ángel, yo en lo personal nunca he visto un ángel. He escuchado y he visto situaciones, he experimentado situaciones que en algún momento les contaré, pero sí puedo decir que el mensaje de Dios siempre llega a través de hablarle a un buen amigo, a través de hablarle a tu padre, a través de hablarle a un buen consejero, a un pastor. Llega y presenta. ¿Sí? Se las dejo. Hacemos oración.